Bueno, se trata de calcular una serie de parámetros termodinámicos correspondientes a la expansión de un gas ideal desde un volumen V hacia el doble del volumen, teniendo en cuenta que partimos de un valor de presión inicial en el recipiente de partida y la expansión es frente al vacío, o sea que aquí la presión es nula. Vale, el trabajo asociado se calcula siempre de esta manera, donde la presión es la presión externa a la que se enfrenta el gas. Como estamos en un caso de expansión frente al vacío, la presión a la que se enfrenta el gas que se expande es nula. Por tanto, no, no hay consumo de energía en forma de trabajo. ¿Vale? Otro elemento interesante a tener en cuenta es que el sistema es adiabático. ¿Vale? Luego ni entra ni sale calor en forma, perdón, energía en forma de calor. ¿Vale? Eh, el calor asociado al proceso es nulo. Por el primer principio de la termodinámica tenemos esto, y como esto es cero y esto es cero, significa que es cero. Es decir, que básicamente si integramos que la variación de energía del sistema cuando se expande de un volumen V hacia el doble en un proceso diabático frente al vacío, la energía interna del sistema no cambia. Y como sabemos que la energía interna de un gas ideal depende de la temperatura a través de esta expresión, es decir, la variación de la energía depende solamente de la temperatura en el caso de un gas ideal a través de la dependencia con la capacidad calorífica volumen constante. Si esto es cero, entonces es que no hay cambio de temperatura. Luego también podemos concluir que el proceso es isotérmico. Vale. Pero de la misma manera que la energía de un gas ideal solamente depende de la temperatura a través de esta expresión, para un gas ideal la entalpía solamente depende de la temperatura a través de esta expresión. ¿Mm? Y si esto es cero, entonces que la entalpía también es cero. O sea que ese proceso es isentálpico. Otro elemento. Bien, ahora... ¿qué falta? Falta temperatura, falta entropía. Vamos a ver la entropía. La entropía, para calcular la entropía, utilizamos esta ecuación, donde, donde este Q hace referencia a la de un proceso reversible que lleva el sistema desde su estado inicial hacia su estado final. El estado inicial del gas, ¿cuál era? Un sistema a volumen V y presión P, la que fuese, y temperatura T, ¿vale? En el sistema final, como conclusión de los cálculos anteriores, ¿a dónde llegamos? Pues que el volumen es doble y que la temperatura se mantiene. Esas son las conclusiones globales. ¿eh? Ha doblado el volumen, pero la temperatura se mantiene igual. Vamos a calcular la entropía. Cálculo de entropía. Bueno, si sustituimos de aquí directamente el primer principio, vamos a borrar esto. Era más esto, pues si el calor de aquí lo colocamos aquí y sustituimos su valor por diferencial de E menos diferencial de W entre T, ¿vale? Y sustituimos diferencial de E por su valor, su dependencia con respecto a la temperatura. Y esto es menos menos más P diferencial de V T, ¿vale? Aquí tenemos ya el planteamiento, que la variación de entropía corresponde a la integral de estas dos expresiones. Integramos y nos queda que la variación de entropía es igual. Ahora, en un gas ideal C sub es constante, sale fuera, integramos logaritmo neperiano de la temperatura final partida de la temperatura inicial, donde aquí integramos entre T sub 0 y T sub F. Como la temperatura inicial es igual a la final, esto al final va a ser
1, logaritmo neperiano de 1 va a ser 0, ¿vale? Más, vamos a ver, P es la cual P es N, R, T, V y dividido por esta T que hay aquí, T, esto quedaría así. En donde está T se nos va con esta T. Vamos a ver. Queda igual a, vamos a ver, esto sería C sub V logaritmo neperiano de 1, que esto es 0, ¿vale? Más NR es constante, sale fuera, NR, nos queda entonces diferencial de V partido de V entre volumen inicial era V y volumen final es 2V. Vale, NR, esto es logaritmo neperiano de volumen final partido de volumen inicial. NR, el volumen final hemos dicho que era 2V, el volumen inicial V, con lo cual la variación de entropía queda globalmente que es... Ahí se me ha olvidado el logaritmo neperiano aquí. Neperiano, pues NR logaritmo neperiano de 2. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque la entropía en cualquier proceso irreversible siempre tiene que ser mayor que 0. Ese es el segundo principio de la termodinámica. Yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que ya está.